Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Roger Santos y vengo a enseñarles un pequeño tutorial de cómo mostrar los nodos desde una base de datos. Como podemos ver en este programa, estoy trayendo dos bases de datos, cuya base de datos nos va a mostrar también cuántas tablas tiene cada uno y cuántas columnas tiene. En este caso, por, para poder ejemplificar, pues solo le puse una tabla. Vamos a expandir todos los nodos. Muy bien, así vendría quedando. Para cada nueva base de datos que yo agregue, me va a estar listando las tablas y también mis columnas. Muy bien, ahora veamos cómo funciona esto. Así que nos dirigiremos en la parte del código. La razón por la que estoy grabando en celular es porque tuve problemas técnicos con mi computadora y se me hacía muy difícil grabar. Fue un problema. Muy bien, comencemos. Antes de comenzar el método, nosotros tenemos declarado en modo público una variable data table que va a ser la que va a almacenar la base de datos existentes y también una de tipo entero que va a llevar el número de bases existentes. Muy bien. Nos citamos en donde nos interesa, que es decir, el listar base de datos disponibles. Lo que hace este método es primero limpiar los nodos. Después, aquí en este apartado, creará un objeto de la clase de base de datos que contiene el método para generar la query. Muy bien, después de esto, el dato obtenido de la query, que va a ser select from base de datos, traeremos los datos de la tabla y lo almacenaremos en el data table ver resultado. Seguidamente, haremos una comparativa. Aquí estamos verificando si existe o no tablas. En este caso estamos diciendo que si es mayor a 0, sobreescribiremos el data table base de datos existentes con el resultado que tenemos. Recuerden que es un data table. Esta lo que hace es almacenar información en un espacio en la memoria. También sobreescribimos el número de bases existentes como la cantidad de resultados que tenemos. Volvemos a limpiar el nodo, el tree view. Ahora aquí para hacer las vistas básicamente es lo que vamos a mostrar primero. El nodo raíz o el nodo padre, que es el que va a ser el nodo 0. Vamos a decirle que se llame base de datos y en este apartado del belong me va a traer el número de tablas o base de datos que existen. Seguidamente agregaremos el nodo padre. Ahora seleccionaremos el nodo padre para poder después, antes de eso vamos a hacer una comparación, ¿no? Se checa que el nodo padre esté seleccionado o no. Esta variable guardará el nuevo alias que se irá anexando, es decir, el string.bbase. Esto lo estamos declarando y nos servirá para guardar el nuevo alias. Declaramos un contador que nos sirve para recorrer todas las tablas. Es decir, si ya sabemos que existen tablas, supongamos que tengamos dos tablas. Nosotros creamos un for para recorrer. Decimos que mientras sea menor o igual a lo que tenga en las tablas, hay que hacer ¿por qué -1? Porque cuando nosotros contamos se cuenta desde el 0. Es decir, mientras no sea igual a la cantidad que viene siendo 2, o la posición 2, como lo quieran ver, el contador va a seguir aumentando. Y por lo tanto, le decimos que ve resultado. Nos va a traer el nombre alias en tipo string, es decir, en tipo cadena. Y cada vez que se vaya recorriendo, este valor de i va a ir aumentando. Es decir, si en la primera columna yo tendría el nombre de base 1, esta parte de aquí es la que me lo traería. Seguidamente volvería a traer la base 2, cambiaría. Ahora, ya que ya tenemos el b base todo eso, agregamos en cada una. Y aquí lo dice, aquí ya se crea un nodo hijo y se le pasa el nombre del constructor al árbol. En esta parte, aquí todavía cabe mencionar que aquí todavía estamos haciendo para enlistar las bases de datos. Aquí, como ya tenemos el nodo padre, agregamos el nodo hijo. Aquí le diríamos dónde agregar el nodo hijo. Aquí estamos diciendo que el treeView.selectedNode
que si recordamos, el selected node se quedó en el punto 0, que es decir, en el padre. Vamos a agregar un nodo hijo después de ese. El tree1.selected es igual al nodo 1, perdón, al nodo 0, es decir, el nodo padre después del nodo hijo. Aquí seleccionaremos el segundo nodo padre, en el cual anexaremos más adelante el encabezado de las tablas. Aquí mismo tendremos un método que se llama insertar nodo encabezado tablas. Más adelante lo explicaré, está dentro del código. Muy bien, aquí estamos diciendo, le estamos dando un parámetro del TreeView, le estamos un parámetro de las tablas y le estamos dando el nombre de la tabla. Dice, después de pintar el nodo hijo por cada alias, debemos seleccionar el nodo hijo a cada nodo principal. Y aquí retornamos con seleccionar base. Aquí estamos volviendo a seleccionar el apartado 0. Esta parte es cuando no se cumple la condición de no existir, es decir, si el número de tablas no es mayor a 0, nos va a mostrar un mensaje que diga que no existen bases de datos creadas. Aquí está el método de seleccionar el nodo principal. Aquí cuando seleccionamos el nodo principal estamos diciendo que haga un recorrido otra vez de las bases de datos. Y cuando haga ese recorrido va a estar seleccionando el nodo que viene siendo del padre y el hijo. Aquí está el nodo padre y el nodo hijo. Aquí estamos dando la segunda posición. Y no se preocupen, mi compañero Juan les va a explicar acerca de cómo va a estar todo eso. Él va a explicar la lógica de cómo se van agregando los nodos. Dice, aquí se envía el nodo selección a la base para que el método de selección de acuerdo al nodo de las tablas de esa base. Aquí tendremos otro método que se llama insertar nodo para columnas de la tabla, donde pasaremos como parámetro un TreeView. Aquí el data table de las bases y aquí la selección del nodo y el contador. Se finaliza aquí el método de selección de nodo. Se lista con una nueva conexión las tablas de las bases de datos para actualizar el TreeView. Aquí en esta parte, insertar nodo hijo de las tablas bases. Pasamos, aquí está lo que les comentaba. Estos son los métodos que utilizamos. Cuando yo estoy hablando de este método, hay que mencionar que para hacer esto y traerlas en ejecución, este método, que en general que nos va a listar las bases de datos, es un método recursivo. ¿Qué es recursividad? Que se llama a sí mismo. Aquí estamos diciendo que si está seleccionado el nodo o no. Si está seleccionado, va a caer en otra condición. Que si hay algo almacenado en nombre nodo. Es decir, que si el nombre hijo tiene algo. Es diferente a 0, ¿no? Aquí debemos hacer la conexión a una nueva base de datos con el alias. Es decir, en esta parte llamamos el show variables menú principal, que es esta parte dentro de la clase global, es la que nos va a servir para hacer otra vez la reconexión. Creamos un objeto de la clase base de datos. Creamos un nuevo objeto data table que va a almacenar el resultado, donde la nueva query va a ser seleccionar todo de la base de datos, donde el alias sea igual, y creamos una variable del tipo alias que es la que va a ir cambiando cuando se vaya recorriendo. Si el resultado de las columnas, es decir, cuántas columnas existan, es mayor a 0, volvemos a hacer. Cambiamos la conexión con los nuevos parámetros que trae la consulta. Y aquí declaramos de tipo cadena el usuario, el password, el database, el data source. Todo este apartado de aquí. Espero no mover esto, no se pierda. Todo el apartado de aquí nos sirve para hacer la reconexión. Y aquí, fíjense, esta parte es muy importante. Es más, la voy a comentar. A ver. Una pequeña pausa, se movió el código. Seguimos. Esta parte de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la nueva query que vamos a ejecutar. Toda esta parte de aquí es la que nos va a traer las tablas.
donde estamos diciendo que seleccione todo lo que está relacionado en el sistema con el nombre. Lo vamos a pasar con el nombre tabla, donde el R relation where, relation si flag 1. ¿Qué está diciendo aquí? Que me traiga todo desde el punto 0, que es como les decía, nosotros cuando contamos en sistema se viene contando desde el 0, o mayormente en una posición de una tabla. Y aquí hacemos que si el resultado, es decir, que si existe esas tablas, ejecutaremos esto. Haremos lo mismo que el anterior. Realmente esto es casi lo mismo, solo que simplemente vamos a estar seleccionando las tablas dependiendo del nodo que estamos trabajando. Si ya trabajamos con el nodo 0 y ya trabajamos con el nodo 0i, seguidamente trabajaremos con el nodo 0.0.i. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que el nodo padre va a tener un nuevo nodo padre. De ese nodo padre se va a desplegar un nodo hijo. Y aquí está, es como les decía. Pasamos el nombre tabla, los resultados. Esta parte siempre va a estar cambiando. Por lo consiguiente, esta parte va a estar agregando una nueva tabla. Dice, se crea un objeto con el nombre de la tabla que pasará al nodo hijo, al nodo padre. En esta parte del tree view selected node, dice, se añade el nodo hijo al nodo padre seleccionado. Volvemos a entrar a la clase show variables menú principal. ¿Para qué? Para retornar el control y poder hacer una nueva query. Aquí termina el método de insertar nodo de las tablas. Y aquí insertamos el encabezado de las tablas, es decir, con los parámetros que les había mencionado antes. Si recuerdan, arribita, esta parte la hacía en la parte después de agregar el nombre de las bases de datos. Se creaba en la posición siguiente del nodo las tablas. Se me hace un poquito difícil grabar con el celular aquí, pero bueno. Aquí decimos que si aquí se checa el nodo padre, si está seleccionado o no. Y hacemos lo mismo. Hace la comparativa, dice que se ingresa al nodo en el nodo secundario. Y aquí se crea un objeto del nodo secundario y pasa el nombre del nodo secundario. En esta parte, agregar nodo hijo al nodo padre seleccionado. Estamos seleccionando un nodo aquí. Le estamos diciendo que en la selección que tuvimos antes, agrega un nuevo nodo hijo. El tree view 1.selected nodes, aquí es con los que les decía. Aquí lo que yo, en vez de poner esto, yo manejé una variable que se llama longitud. Esa variable, el nombre de longitud, está almacenando la posición en la que se va a agregar. Esta parte pues tuve unos problemas acerca de las imágenes y no sé por qué no se anexan. Aquí, insertar nodo hijo de las tablas. Aquí estamos agregando otro tipo de método. Todos esos métodos están dentro de puras condiciones que se van a seguir repitiendo cada vez que se cumplan. Aquí declaramos que longitud es igual a 0. Es decir, si longitud es igual al número de bases existentes, longitud se vuelve 0 y retorna al control. Aquí es donde debemos agregar los tipos de columna de las tablas. Hacemos una nueva conexión a las nuevas bases de datos para así obtener las columnas y mostrarlas. Con este apartado recordemos que esto hace que hagamos una nueva conexión. Después de devolver el control, hacemos una nueva conexión. Y declaramos todo esto como un método de insertar nodo para columnas de la tabla. Declaramos un nuevo objeto de la clase base de datos, cuyo objeto nos va a traer el query, donde el query va a ser otra vez select from todo base de datos, donde alias sea igual a alias. Volvemos a contar si existen resultados en el data table. Cambiamos la conexión otra vez con los parámetros y volvemos a traer con una nueva query. Esta query, así como la otra, esta trae ya las columnas. La otra nos servía para traer las tablas. Y volvemos a hacer recorridos. Dice, aquí agregamos el valor de las columnas al nombre especificado. Aquí está. String query es igual a
seleccionar nombre y va a guardarla como columnas. Esto más adelante, esta parte de aquí, nos va a servir para traer los nombres. Almacenamos esa query en el resultado 3 y contamos otra vez que si existen, hagamos todo esto. Aquí dice, ok, string bname columna. Traemos aquí lo que trae las columnas. Estamos diciendo que las columnas nos empiecen a aumentar y nos traigan el parámetro columna de nombre de punto .string. Aquí, con lo que ya estamos trayendo en bNombre columna, dice se crea un objeto del nodo secundario y se pasa el nombre del nodo secundario. Secundario al constructor. Después de ya seleccionar y de crear, accedemos a adicionar, adherir, como quieran decirle, ese nodo. Después de eso, como final, volvemos a retomar el control en el show variables menú principal. Y con eso termina todo lo que consiste para poder mostrar esos nodos como habíamos hecho. Cabe mencionar que durante las ejecuciones habíamos tenido esos problemas, ya que como es un problema de recursividad, muchas veces no nos listaba bien o nos listaba una vez. Pero al crear 3 métodos diferentes para hacerlo, estuvimos llamando a esos mismos métodos cada vez que sea necesario. Es decir, como les había explicado antes, lo primero que hace es listar la base de datos. Después de listar la base de datos, va a asignar una posición para mostrar las tablas. Después de esa posición que tenemos seleccionado, a partir de esa crearemos un nodo hijo. Y eso es lo que mi compañero Juan les va a explicar. Esto es todo hasta aquí de mi parte y espero les haya gustado. Los dejo con mi compañero Juan.